Estamos de vuelta en el programa Redacción San Juan y estamos en contacto, está en Buenos Aires, Mauricio Barceló, presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan. Buen día, Mauricio, ¿nos escuchás, nos ves? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto. Nosotros te vemos bien, ¿vos nos escuchás bien, Mauricio? Sí, perfecto, perfecto. Estoy Perfecto. acomodando unas cositas acá, pero estoy bien. La tecnología es muy buena, pero por ahí nos juega, no, nos juega en contra. Bien, No puede Mauricio, fallar. ¿a qué se debe tu viaje a Buenos Aires? ¿Qué gestiones Bueno, ya, estás haciendo? no, ya estoy acá en San Juan, ya volví. Ah, ya volviste. Bien, bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te fue en Buenos Aires? ¿Qué Bien, gestiones? bien, bien, bien. Por todo por cuestiones a ver, de la situación que estamos atravesando con PAMI, ¿no? Bien, Pero bueno, hasta ahora no hay una resolución. Lo que se ha hablado es que hasta el día 12, si no hay una solución de pago, bueno, sería eventual un corte, ¿no? Sería bien. probable un corte de Contemos un servicio. poquito el contexto, Mauricio. Primero había preocupación en el sector de los jubilados porque cada vez hay menos remedios con cobertura total. ¿Qué está pasando? Contanos un poquito y después vamos al problema puntual que con la posibilidad de corte. Sí, bueno, a ver, yo he llegado anoche tarde. Bien, Lo que se habló ayer fue plantear un poco la situación general. El PAMI ha sacado de su vademecum del 100% a más o menos 40 moléculas, ujú, que estos representan muchos medicamentos teniendo en cuenta las marcas. Es decir, que los afiliados, hay muchos medicamentos que ya no tienen cobertura al 100%. bien, Generalmente son antiinflamatorios, analgésicos, vitaminas. Se podría decir que son medicamentos de uso agudo, ¿sí? Entonces eso ya no los cubre al 100%. Sí, sí sigue cubriendo al 100% lo que son medicamentos de uso crónico, como patologías tales como diabetes, eh, hipercolesterolemia, hipertensión, ese tipo de cosas sí las sigue cubriendo, pero todo lo que es antiinflamatorios, analgésicos, eh, a ver qué otra cosa, vitaminas, antiartrósicos, ese tipo de cosas, de esas patologías que son más bien agudas, las ha retirado del 100%. esa es una cuestión, pero ¿qué está pasando en particular? ¿Hay una demora con el pago a las farmacias? Sí, hay una demora en el pago. Las autoridades nacionales han manifestado que esto es efímero, que esta situación va a ser, que es eventual. Bueno, ojalá que sea así, pero hay una demora en los pagos de 2 meses aproximadamente. Es mucho, ¿no? Con una Sí, es inflación mucho. del 4% anual, mensual. eh, Sí, es mucho. Lo que pasa es que en una farmacia hay que tener en cuenta para la audiencia que una farmacia tiene muchísimos gastos y costos operativos. claro. Eh, no es un rubro, sin desmerecer otro rubro, no es un rubro fácil. Hay que estar constantemente actualizándose, software, hardware. A ver, es mucho. A ver, hay que tener en cuenta esto, Claudio, que una farmacia, sea cual fuere, compra el medicamento a la droguería y a lo sumo, Claro. en el mejor de los casos, tiene un plazo de pago de 28 días, pero como máximo, como una cuestión especial. Y en farmacias que compran mucho, farmacias grandes. El resto de las farmacias está el plazo de pago a 20 días. Entonces, ¿qué pasa? Uno expende un medicamento por el PAMI o por cualquier obra social y tiene que esperar, tiene que pagarlo a los 20 días, Claro. 21 días, 28 en el mejor de los casos. Pero ¿qué pasa? Ese dinero entra mucho más tarde, entonces hay que tener una espalda financiera realmente importante para poder mantener una farmacia, ¿no? Más Del allá de todos los volumen, costos del volumen de operativos. negocio de una farmacia mensual, ¿cuánto representa el PAMI? Bueno, eso es relativo, es Ajá, relativo, pero yo diría que aproximadamente un 40-50% claro. en las farmacias que atendemos PAMI,
Sí, Es lo que representa la atención de claro. los afiliados Digo, de es este para tipo. dimensionar cuánto significa esta demora de casi 2 meses en el pago. Sí, sí, pero es aproximadamente, a ver, reitero, es de acuerdo a la situación Correcto. geográfica. Bien. Y voy a poner un ejemplo. A ver, en Ushuaia, por ejemplo, esta mañana estuve hablando casualmente cuando recién llegaba con el presidente del Colegio de Tierra del Fuego. Hay un alto volumen de PAMI. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienden a quedarse en Tierra del Fuego. Bien. Sin embargo, las personas que son más jóvenes tienden a irse porque están allá en el fin del mundo, y tienden a venirse más hacia el norte, ¿no? Entonces Ushuaia, la Patagonia, generalmente Tierra del Fuego, Santa Cruz, tiene una altísima concentración de personas mayores, y por ende hay mayor volumen de recetas de Claro, PAMI. te entiendo. Pero aproximadamente en farmacia que atendemos PAMI, 40, 50%, 60% incluso diría en algunas farmacias puntuales. Mauricio, aprovechando este contacto, ¿qué está pasando con el precio de los medicamentos? ¿Qué ha pasado este año? Cuando un paciente, un enfermo, va a la farmacia, ¿con qué se encuentra? ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros en el Colegio Farmacéutico no tenemos observatorio, pero sí dependemos de la Confederación Farmacéutica Argentina y ellos tienen un observatorio de precios y de estadísticas en general. En el mes de junio los medicamentos aumentaron en un sentido promedial, Sí, porque hay distintos segmentos de medicamentos, ¿no? Pero en un sentido promedial de lo que es medicamentos ambulatorios, aumentó un 3,4%. ujú, Luego, en el mes de julio, aumentó también entre medicamentos de venta libre, que no significa que se pueden expender en cualquier lado, sino que son medicamentos que no necesitan receta. Entre medicamentos de venta libre y medicamentos bajo receta, el precio promedial fue de un 4,06%. bien. Y la caída en los 2 meses, la caída de consumo en los 2 meses ha sido de un 4%, 4% en cada mes. ¿Qué significa? ¿Que la gente ya no se enferma o no compra el medicamento que le receta el médico? No, no, la gente se sigue enfermando. A ver, todas las épocas del año tienen sus patologías típicas, Sí, ¿no? Todo lo que es otoño y primavera, las patologías alérgicas y demás. El verano, bueno, todo lo que es enfermedades sí, estivales, y el invierno es la época del año donde mayor cantidad de enfermedades hay, obviamente por cuestiones climáticas. Eh, sí, se sigue enfermando. Y lo que sucede muchas veces es que eh, cuando un paciente va a comprar un medicamento a una farmacia, no puede pagarlo, claro. ¿sí? Entonces ahí es cuando tiene que actuar el farmacéutico y tratar de resolver el problema, ya sea cambiando la marca o sugiriéndole otra medicación o sugiriéndole un genérico. Pero bueno, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, volviendo al tema de PAMI, de cuando el afiliado va a la farmacia y el médico le prescribió X medicamento, te dice, no, mira, este si tengo que pagarlo no lo llevo. Entonces eso trae aparejado un problema, que es un problema que a mi criterio es a corto plazo, pero también puede ser a largo plazo. A ver, ¿qué quiero decir esto? Si un afiliado, ya sea de PAMI o de cualquier obra social, pública o privada, no consume su medicación por la situación económica, indefectiblemente ese paciente empeora su salud. A tal punto de que puede llegar a una internación con todo lo que eso implica, ¿no? A una internación, estoy hablando de casos Sí, eventuales. sí, sí, sí. Y una internación es, la verdad que es muy caro, provoca un gasto público Claro. importante, y si el paciente tiene una prepaga le provoca un gasto privado importante. O sea que, en definitiva, si el paciente no consume la medicación prescrita por el médico, tarde o temprano, y en muchísimos casos hay un gasto a corto, a largo plazo mucho mayor. Claro.
ya sea un gasto público, privado, de una prepaga del mismo Estado, porque un paciente internado es realmente caro. Claro, seguro, seguro. Mauricio, receta electrónica, ¿dónde estamos? ¿Se ha empezado a implementar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuándo va a ser obligatorio que esté el 100% de las recetas con estas características? Sí, bueno, la receta electrónica ya está en funcionamiento en Sí, algunas obras sociales privadas, en algunas prepagas, está en funcionamiento. Eh, Todavía no tenemos, por ejemplo, PAMI hoy en día es receta electrónica, ¿no? ajá, todo, Eh, ¿Cómo? todo, totalmente. Totalmente, salvo oncología Ajá, y algunos planes especiales. Pero la receta electrónica está en funcionamiento en el PAMI ya bien, hace varios años. En algunas prepagas también ya está en funcionamiento y bueno, faltaría, por ejemplo, la obra social provincia que ajá, eh, se está trabajando en eso. El ministro de Salud me ha manifestado que están trabajando fuertemente en eso. Y yo creería que, a ver, no es tan fácil no, como seguro, sí, se dijo alguna vez que el 1 de julio empezaba la receta sí, electrónica, porque hay que tener en cuenta, Claudio, que hay que no solamente instruir a las farmacias, que ya están instruidas por el sí, PAMI, sino que también hay que instruir a los claro, médicos. Hay médicos que no tienen internet en lugares sí, rurales donde están atendiendo. Hay médicos que son mayores, entonces no son tan amigos de la tecnología, aunque es algo realmente fácil, pero hay que entender esa situación, ¿no? bien, Eh, pero bueno, esto es algo que se viene, creo que va a traer muchos beneficios, tales como, a ver, por ejemplo, va a haber menos medicamentos en el mercado negro, ah, bien, porque, por supuesto, porque, a ver, cualquiera va a una litografía y le hacen un sello de médico sin serlo sí, y claro, sin impedir ninguna documentación. Entonces uno puede fabricar recetas, por así llamarlo, sí, sí, y adquirir medicamentos en una farmacia que son de, ansiolíticos, estupefacientes, lo que sea. Creo que con la receta electrónica y con la firma digital del médico esto ya no va a suceder, por ende va a bajar la cantidad de medicamentos en la calle usados en el mercado negro. También creo que con la receta electrónica se lleva un control de consumo mucho mayor de un paciente, ¿no? A ver, van a haber alarmas donde va a decir, bueno, tal o cual paciente está consumiendo tanta cantidad de este medicamento, cosa que prácticamente es improbable, o sea, no improbable, es insalubre, modifico la palabra. claro, Entonces, bueno, se pone atención en ese paciente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está consumiendo tanto clonazepam, por claro, ejemplo? sí, sí, Bueno, y eso puede abrir una investigación y capaz que ese paciente, eh, de manera apócrifa, sí, lo está adquiriendo no solamente para él, sino para revenderlo en el mercado negro. claro, claro, sí, sí, Otra cosa menor también, aparte del control de consumo, es el hecho de, por ejemplo, que es algo menor, pero es algo importante, la letra de los médicos. Muchas veces los farmacéuticos, si bien estamos preparados para leer la receta, hay veces que tenemos incluso hasta grupos de WhatsApp donde mandamos una sí, foto y sí, decimos, sí. "Che, ¿qué entienden por esto?". ¿Por qué Eh, escriben tan difíciles los médicos? Es parte claro, de la... no lo digo que son todos los médicos iguales, No, no, pero hay muchos médicos que no escriben con una caligrafía es terrible. muy legible, entonces eso puede traer aparejado una confusión Sí. en la farmacia y entregarle otro medicamento que no tiene nada que ver. Me ha pasado a mí, yo llevo 30 años de ejercicio y me ha pasado muy poquitas veces, pero involuntariamente uno le entrega un medicamento que no es porque Claro, le pareció parecido lo que el nombre, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces creo que en la receta electrónica todo este tipo de problemas Se van. se cortan. Bien. Mauricio, elecciones en el colegio farmacéutico. ¿Cómo estamos? ¿Cuándo son? Hablemos un poquito. Bueno, cómo no. Bueno, nosotros teníamos elecciones hace un tiempo atrás, pero hubo ahí, bueno, el Tribunal Electoral, cuando confeccionó los padrones,
a ver, excluyó a ciertos colegas Sí, porque no cumplían con el estatuto. No quiero entrar en tecnicismos, salvo que me lo permitas, de acuerdo. pero excluyó a ciertos colegas del padrón para poder votar y ser votados. Pero bueno, justamente yo insisto que hay que respetar el estatuto. Pero ¿qué pasó? Cometimos un error, se podría decir, estatutario desde el oficialismo, en no haberlos apercibido un tiempo atrás, Claro, haberles avisado, mira, estás incumpliendo el estatuto, claro, anda sabiendo que no vas a poder votar. claro. Bueno, ese paso administrativo nosotros fue un error, deberíamos haberlo hecho, pero lo dimos como sobreentendido. Por ende, hubo un colega que hizo un reclamo, un colega de la oposición que hizo un reclamo en personería jurídica, y bueno, y personería jurídica le terminó dando la razón. Sí, Igual siguen cumpliendo el estatuto, o sea, lo siguen cumpliendo, pero personería jurídica le dio la razón. está bien. Y bueno, personería jurídica pidió incorporar a todos esos colegas que si bien están incumpliendo el estatuto, nosotros cometimos el error quizás involuntario de no hacérselo saber vía nota, aunque ellos lo saben perfectamente, ¿no? Claro. Que estaban incumpliendo el estatuto. Así que personería jurídica nos obliga a incorporar a esos colegas en el padrón, y el acto electoral va a ser el 16 del corriente ahora. Ajá, bien. Hay dos listas. Bueno, nosotros tenemos el oficialismo, ya tenemos una lista conformada. Bien. Va de candidato a presidente el colega Esteban Maldonado, que ha trabajado conmigo desde mis inicios. Bien. Yo lo acompaño a él, y después, bueno, estimo que hay otra lista. No ha habido presentación de otra lista hasta ahora. Hasta ahora, bien. Tienen unos días más para presentarla, Bien. pero sí, van a haber dos listas seguro. Bien, perfecto. Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho este contacto y bueno, estamos a disposición para comunicar todo esto que está pasando en el sector de las farmacias y en particular esto que es tan preocupante, que es lo que está pasando con el PAMI. Esperemos que haya una solución y para el bien del sector farmacéutico también, ¿no? Sí, nosotros esperamos que esto se resuelva. El espíritu de los farmacéuticos y de las entidades no es llegar a un corte, por supuesto. Claro. Porque eso la verdad que atenta también contra la farmacia, contra los afiliados, con los jubilados, pero hay que tener en cuenta que las farmacias que son PAMI dependientes, como se le llama, Seguro. Vivimos del PAMI, ¿no? Seguro. Entonces, si no pagan, no hay manera de poder cumplir con nuestras obligaciones, pagar a los empleados, pagar a las droguerías. Entonces es toda una cadena. Seguro. Por supuesto que el último perjudicado en esta cadena es el paciente. Seguro. Pero en el medio hay perjudicados también, tales como las farmacias, las droguerías. Seguro. Así que bueno, ojalá que se resuelva pronto. Te agradecemos mucho este contacto y estamos a disposición. No, al contrario, les mando un cariño grande, buen fin de semana. Gracias.